la versión, eh, el texto que leímos la vez pasada decía, entonces toda la obra y el mérito del libre albedrío está en dar su consentimiento. Exactamente. Y aún ese consentimiento del que dimana todo mérito no procede del hombre. Y Alejandro se sorprendió por eso último y hizo bien porque efectivamente, no, si justamente el consentimiento es lo que sí viene de nosotros, ¿sí? Es verdad, y eso es lo que yo expliqué en ese momento, que su origen primero siempre es Dios. Primero Dios como creador, que es causa primero de todo, y segundo Dios como redentor, por su gracia, sin la cual el hombre no llega este, a los méritos completos de la redención. Pero igual a mí me quedó, después de darle esa respuesta, me quedó la duda, porque la verdad el texto era demasiado, no procede del hombre, es como demasiado. Entonces fui al texto original, el castellano estaba bien, es decir, era lo que yo había puesto en la traducción, pero miré la original latino y había algo más que aclaraba más. Sobre todo esa última frase, no es producido por nosotros como si fuéramos causas suficientes del mismo. Es decir, nosotros no somos causa suficiente, porque hace falta la cooperación de Dios, ¿no? En el texto de San Pablo, San Bernardo cita concretamente a San Pablo que dice que somos cooperadores de Dios, ¿cierto? Así que bueno, la intuición de Alejandro fue válida y efectivamente el San Bernardo es un poquito más claro, aunque siempre es a veces enfático en algunas cosas, sin embargo acá aclarar el verdadero alcance. Me parece importante como aclaración. La otra pregunta me la hicieron después, me la hizo Laura Burgos, no sé si está Laura Burgos ahora, ¿eh? Sobre la libertad en Dios, ¿sí? Y también me pareció importante ahora transmitirla a todos porque creo que vale la pena, ¿no? Eh, ¿Hay libertad en Dios? Sí, sí, hay libertad en ciertos sentidos, pero como todos los atributos que nosotros predicamos de Dios son entendidos analógicamente. Es decir, cuando decimos Dios, en Dios hay inteligencia, en Dios hay voluntad, hay libertad, etcétera, no estamos diciendo exactamente lo mismo que cuando nos referimos a nosotros, a las criaturas, ¿sí? Tampoco algo totalmente distinto, ¿sí? La analogía sí, consiste justamente en decir que ese concepto se aplica de forma parcialmente igual y parcialmente distinta, ¿sí? Entonces, nuestra voluntad, que es libre, nuestra voluntad se relaciona con las cosas porque es como atraída por la bondad que hay en las cosas, ¿sí? Queremos algo porque es bueno o porque lo consideramos bueno en todo caso. Pero la voluntad divina no es así. Dios no quiere las cosas porque las cosas son buenas. Al revés, las cosas son buenas porque Dios las quiere y al quererlas las hace existir y las hace ser buenas, ¿sí? Por eso la voluntad de Dios tiene la dirección inversa a la nuestra y por eso su libertad no puede consistir como la nuestra, por ejemplo, en elegir entre cosas que están delante de Él, porque esas cosas han sido elegidas por Él y por eso existen, ¿cierto? Ni tampoco en una espontaneidad que consista en ser fiel a una esencia que alguien le dio a Él, porque nadie le dio una esencia, ¿no es cierto? Así que su libertad consiste en que Él puede hacer existir cosas, puede crear, y puede hacer existir las cosas que Él quiere, es decir, puede elegir lo que... Pero es interesante, me parece, de todos modos, como referencia, ¿no es cierto? Bien, con esto creo que podemos pasar al tema de hoy concretamente, ¿no? El tema del amor en San Bernardo está desarrollado sobre todo en el tratado de Guillén Dodeo, el tratado sobre el amor a Dios, ¿sí? Que es una verdadera introducción a todo el tema del amor cristiano, ¿sí? Ahí también aparecen otros temas, otros textos, ¿no? Pero sobre todo en este, ¿sí? Este, es una introducción que va desde lo más básico, es decir, desde el primer mandamiento, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hasta, yo diría, hasta los umbrales de la misma vida mística. San Bernardo es un gran místico, evidentemente, y llegó muy, muy lejos, muy, muy alto en ese sentido. Así que vamos a tratar de seguirlo, bueno, hasta donde nosotros podamos, ¿no es cierto? Que siempre es.
eh, con cierta limitación. El punto de partida para él, ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Eh, en estos dos temas, tanto en el tema de la libertad como en el tema del amor, podría ser aquella afirmación de San Agustín. Dios nos hizo para Él y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en Dios, ¿cierto? Y esa es la tesis básica. Por eso, por eso, el amar a Dios está como impreso en nuestro corazón como llamada inicial, que nuestra libertad puede desconocer, obviamente, ¿no? Pero que también puede reconocer en su misma naturaleza, ¿sí? Entonces, la primera tesis es que el amar a Dios es algo, es algo que surge de nuestra misma naturaleza y que por lo tanto no es algo que solo el creyente, ¿sí? Está obligado a hacer o está llamado a hacer en todo caso, sino que todo hombre está llamado a hacer, ¿sí? Veamos este primer texto que, como vamos a ver enseguida, está un poco inspirado también en Romanos 1, la epístola de San Pablo a los Romanos 1:20, ¿no? Ahí San Pablo había dicho que las, las perfecciones invisibles de Dios se nos hacen visibles a nosotros a través de las criaturas. A través de las criaturas podemos llegar, todo hombre puede llegar a darse cuenta que tiene que existir un creador, ¿sí? Y por lo tanto, por lo menos un señor del universo, y por lo tanto, termina San Pablo, o prosigue San Pablo, nadie está eximido de reconocerlo. No está, no está eximido de toda culpa aquel que, aún sin fe, no reconoce que debe un culto al ser superior. Pero leamos el texto de San Bernardo. Vamos. Aún los que desconocen a Cristo saben por ley natural que deben amar a Dios por sí mismo a través de los dones naturales que poseen en su cuerpo y en su alma. Con razón, pues, merece Dios ser amado por sí mismo, incluso por el que no tiene fe. Desconoce a Cristo, pero se conoce a sí mismo. Por eso nadie, ni el mismo infiel, tiene excusa si no ama al Señor su Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda su fuerza. Clama en su interior una justicia innata, no desconocida por la razón. Esta le impulsa interiormente a amar con todo su ser a quien reconoce como autor de todo cuanto ha recibido. Pero es difícil, por no decir imposible, que el hombre, con la sola fuerza de su libre arbitrio recibida de Dios, se convierta totalmente a la voluntad de Dios y no más bien a la suya propia, reteniendo como propios todos los bienes recibidos. Bien. Entonces, dos cosas acá. Por un lado, ¿eh? Ese primer mandamiento es de orden natural, todo hombre sí tendría que sentirlo, lo cual no nos permite desde ya a nosotros juzgar a los demás, ¿no es cierto? Sino simple porque puede haber circunstancias muy concretas por las cuales la gente, por su educación, por lo que sea, ¿no? No llega ni siquiera al descubrimiento de que existe un ser supremo. Pero, pero no deja de ser una cosa natural que todo hombre podría encontrarlo en sí mismo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, San Bernardo reconoce, pero llegar a realizarlo es difícil, por no decir imposible, para las solas fuerzas naturales. Es necesaria la gracia para convertirse a la voluntad de Dios. Y San Bernardo ya menciona acá y el tema, y no a la suya propia. Contrapone la voluntad de Dios a la voluntad propia, aunque entendiendo la voluntad propia en un sentido muy particular, que bueno, más adelante lo vamos a entrar más en detalle, ¿sí? Bueno, entonces, primer paso es de orden natural, el amar a Dios sobre todas las cosas, en el sentido de que es un llamado de nuestra misma naturaleza, ¿sí? Pero si, digamos, si por orden natural, ¿sí? Por la misma razón tendríamos que reconocer esto, la fe da un paso más, ¿sí? Y nos pone una razón aún más importante para creer, ¿sí? Vamos al segundo texto. La razón y la justicia natural obligan a entregarse sin reservas a aquel de quien todo lo hemos recibido, amándolo con todo nuestro ser. Pero la fe me intima a amarle mucho más, porque me hace entender que debo amarlo más que a mí mismo. Y aclara San Bernardo.
No es injusto Dios al pedirnos esto, ya que en último término nos reclama lo que ha hecho en nosotros y lo que nos ha dado. Y si me debo a Él por entero al haberme creado, ¿qué no haré por haber sido creado de nuevo, es decir, redimido, ¿no? Y de un modo tan admirable? En su primera obra me dio mi propio ser, en la segunda el suyo. Y al dárseme a mí, me devolvió a mí mismo. Si me había dado el ser y me lo ha vuelto a dar, me debo a Él por mí y doblemente. En la liturgia cristiana siempre se presenta, ¿no?, la redención como una nueva creación, tanto o más admirable que la creación original. Pero la fórmula de San Bernardo en el último párrafo es muy linda, ¿no? En la creación me da mi propio ser, pero en la redención Dios me da su ser, me hace participar de su mismo ser, ¿sí? Y al participar de su mismo ser es como que me devuelve a mí mismo, yo que me había perdido por el pecado, ¿no es cierto? Recupero mi misma identidad, mi mismo ser, ¿eh? En esta segunda acción divina en la redención. Si me había dado el ser y ahora me lo vuelve a dar, me debo a Él por mí doblemente. Este es entonces el planteo inicial, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí?, que es lo que Dios ha puesto en el fondo de nuestro corazón. Ya se puede descubrirlo por la sola razón, pero el creyente tiene una razón mucho más profunda y más completa, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí?, seguir este llamado hasta el final me lleva a mí a realizarme plenamente, a mi misma autenticidad, a mi misma identidad, ¿cierto? Que es el tema con el cual va a terminar San Bernardo, ¿no? Es decir, llegar, ¿sí?, a entregarme totalmente a Dios, casi como si dijéramos identificándome con Él, entonces me permite desarrollar plenamente mi ser, ser yo mismo plenamente. Ese es Bien, este planteo inicial, que es un poco como si dijéramos ideal, sin embargo se encuentra con la dificultad concreta de nuestra vida en este mundo, ¿sí?, que es que estamos rodeados de bienes, bienes finitos, ¿sí?, que nuestra naturaleza herida por el pecado es atraída por ellos más de la cuenta, ¿cierto? Más de la cuenta porque justamente lo que podríamos llamar en sentido así, en este sentido teológico, ¿no?, concupiscencia, consistiría entonces en amar las cosas finitas más de lo que realmente valen, no seguir el orden del amor, ¿no? Es decir, pedirles una satisfacción infinita que ellas no pueden dar, ¿sí? Siguiendo las palabras de San Agustín, sería amar como fin aquello que solo es un medio, ¿sí? Y como es un medio, no puede darnos el reposo final, no puede dejarnos en paz. Nuestro corazón va a seguir inquieto. Hay un texto lindísimo de San Bernardo que es un poco largo, pero que vale la pena seguir, ¿sí? Dice así: todos los seres dotados de razón, por tendencia natural, siempre aspiran a lo que les parece mejor y no están satisfechos si les falta algo que consideran mejor. Esto es, esto es un dato y es bueno que sea así, ¿no? Es decir, que queramos siempre crecer, que queramos siempre algo más, ¿sí? Sigo. Por ejemplo, quien tiene una esposa bella, se le van los ojos y el corazón tras otras más hermosas. Quien viste buenas ropas, quiere otras mejores. El rico envidia a otro más rico. El que posee grandes fincas y herencias sigue adquiriendo campos y más campos, aumentando su ciencia con increíble avidez. Los que viven en mansiones regias y grandes palacios no cesan de ampliar los edificios y, llevados de su capricho, derriban, construyen, los cambian de forma. ¿Y qué diremos de los hombres encumbrados en el honor? ¿No los vemos insaciables de ambición y ávidos de los más altos puestos? Y entre estas cosas temporales nunca consiguen lo que desean.
porque en ellas no existe lo absolutamente bueno y perfecto. Está claramente planteado el tema acá, ¿no es cierto? Es un tema clásico. ¿Cuál es el fin último del hombre? ¿Pueden ser las riquezas? No, no pueden ser las riquezas, porque el corazón humano está hecho para algo más grande que el dinero. Y por eso el que tiene mucha plata, muchas veces vemos que el que tiene mucha plata quiere más, y quiere más, y quiere más, y nunca se sacia, y sigue como una carrera interminable. Y lo mismo pasa con el poder, el que tiene mucho poder y que quiere más poder, y el que tiene muchos bienes materiales, etcétera, ¿no? Con cada uno de los bienes de este mundo, ¿sí? El que tiene, como hay una sed de infinito, una legítima sed de infinito en el corazón humano, este, querer saciarlos con bienes infinitos es imposible, no se termina nunca. Sigamos entonces con el texto, ¿no? ¿De qué admirarnos si no encuentra su felicidad en las realidades inferiores e imperfectas, quien no haya descanso sino en lo perfecto y superior, ¿no? Como dice San Agustín. Por eso es una gran necedad y locura anhelar continuamente lo que no solo nos sacia, sino que ni siquiera calma el apetito. Cualquiera de estas cosas que poseas, siempre codiciarás lo que no tienes y estarás inquieto por lo que falta. Por supuesto, no se trata de no amar las cosas, de no quererlas, ¿no es cierto? Se trata de no amarlas como fin, de no poner en ellas nuestra meta. Pero el texto sigue. El corazón se extravía y vuela inútilmente tras los engañosos halagos del mundo. Se cansa y no se sacia, porque todo lo devora con ansiedad y le parece nada en comparación con lo que quiere conseguir. Se atormenta sin cesar por lo que no tiene y no disfruta con paz de lo que posee. En este círculo deambulan los impíos, buscando naturalmente dónde satisfacer su apetito y rechazando neciamente lo que los acerca a su fin. Al fin, digo, no de la consumición, sino de la consumación. Por eso aquellos que deleitados más en la hermosura de las cosas que en su autor, prefieren recorrerlas todas y probarlas una a una antes que preocuparse por alcanzar al mismo Señor de todas ellas, se lanzan apresurados, no para ser consumados por dichoso fin, sino para ser consumidos por su vana fuerza. Qué linda expresión, ¿no es cierto? Vivimos nosotros también en una sociedad de consumo. Perseguimos bienes que se consumen y que en cierto sentido nos consumen a nosotros también, porque nos desgastamos en un esfuerzo vano, cuando en realidad, ¿sí? Si apuntáramos a lo que verdaderamente nos puede hacer felices, seríamos consumados, consumar, es decir, llevar a su suma realización, a su plenitud algo, ¿no? Y San Bernardo termina, ¿no? Qué camino tan escabroso y qué esfuerzo tan agotador espera a los que quieren alcanzar cada cosa que desean. Nunca llegan a alcanzar la meta de sus deseos. La abreviación de Diliendo Deo, ¿no? El Tratado sobre el Amor a Dios. Entonces, yo insisto en esto, ¿no? No se trata de reprimir los deseos, de no querer ninguna de las cosas, ninguna de las criaturas, no. Se trata de quererlas como medios. El doctor Comar siempre citaba un texto de la Imitación a Cristo donde decía, ¿no? Sí, que toda la vida cristiana, ¿no? Consiste en esto, en saber querer bien las cosas. Si las queremos bien, ellas nos conducen hacia Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que son medios. Ellas reflejan algo de la bondad divina. Entonces, el amor ordenado es quererlos de manera tal que nos vayan llevando hacia Dios. Mientras que si ponemos el fin en ellas, la queremos como fin, entonces en vez de conducirnos, nos detienen. Detienen el impulso natural que el alma tendría hacia Dios. ¿Sí? Es eso, es esa la represión. La represión es cuando nuestro impulso natural es detenido por nuestra libertad, ciertamente, ¿no? ¿Eh? Para, amando bienes finitos como si fueran los fines, como si pudieran darnos la plenitud infinita que nosotros, que nuestra alma necesariamente quiere. ¿Sí?
Y San Bernardo lo dice así, usando esa expresión de voluntad propia que hay que entenderla bien, porque, digamos, la expresión en sí, voluntad propia no tendría en sí nada de malo, pero si la entendemos bien, como dice San Bernardo, se entiende el contexto, ¿no? Dice así, ¿no? Yo diría que cada uno se fabrica su ley cuando prefiere su propia voluntad a la ley eterna y común, queriendo imitar perversamente a su creador. Porque así como él es la ley de sí mismo y no depende de nadie, también estos quieren regirse a sí mismos y no tener otra ley que su propia voluntad. Qué yugo tan pesado e insoportable el de todos los hijos de Adán, que aplasta y encorva nuestra cerviz y pone nuestra vida al borde del sepulcro. ¿Sí? Es decir, voluntad propia es querer uno decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿Sí? Ya Adán y Eva en el paraíso, no quisieron obedecer el mandato de Dios, ¿sí? Comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal, es, digamos, simbólicamente, ¿no? Querer uno decidir cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? Ser ley de sí mismo, ¿sí? En vez de subordinarse a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso San Bernardo termina este párrafo con una oración. Señor Dios mío, haz que arroje de mí el peso abrumador de la voluntad propia y respire con la carga ligera de la caridad. La voluntad propia en el fondo es un lastre que no nos permite crecer suficientemente, llegar hasta la meta de nuestro camino. ¿Sí? En cambio, la caridad es una carga ligera que, que se puede llevar fácilmente. Que no me obligue el temor servil, ni me consuma la codicia del mercenario, sino que sea tu espíritu quien me mueva. El espíritu de libertad que mueve a tus hijos, que Él dé testimonio a mi espíritu que soy uno de ellos, que tengo la misma ley que tú y que soy en este mundo un imitador suyo, un imitador tuyo. ¿Sí? Esa es la oración de San Bernardo. A mí me, me sugiere enseguida, ¿no? Aquello de San Agustín, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Ciudad del hombre es aquella en la que el hombre quiere erigirse como regla de todo, que su voluntad decide qué está bien, qué está mal, su voluntad crea la ley. Si no quiere obedecer otra ley que la que su misma voluntad, o en todo caso la voluntad de la mayoría, ¿no es cierto? Pero la voluntad humana, ¿no? En último término opuesto. Y no reconoce un orden natural que es la voluntad de Dios. Ese es el sentido de la expresión voluntad propia. ¿Sí? Bueno, a partir de aquí entonces San Bernardo va profundizando, ¿no? En ese tema. En el tema que estamos, del cual estamos volviendo una y otra vez, ¿no? Él hace que desees, Él es lo que deseas. Él ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? esa sed de infinito, ¿sí? Que lo hace a Él como objeto final, como lo único que puede saciarlo, dejarlo quieto. Perdón. ¿Sí? Y continúa después, ¿no? Se lee bien, ¿no? Ahora se lee, ¿sí? Dije más arriba que el motivo de amar a Dios es Dios. Y dije bien, porque es la causa eficiente y la causa final. Él crea la ocasión, él suscita el afecto y consuma el deseo, lo lleva a su cumplimiento. Él hace que lo amemos, mejor dicho, se hizo para ser amado. A Él es a quien esperamos, Él a quien se ama con más gozo y a quien nunca se le ama en vano. Su amor provoca y premia el nuestro. Lo precede con su bondad, lo reclama con justicia, lo espera con dulzura. Él puso en nosotros la sed de amarlo, ¿no? Y entonces Él nos mueve a que lo amemos. Por supuesto, ¿sí? Que solo este movimiento se ejecuta efectivamente cuando nuestra voluntad presta ese consentimiento, pero que inspirado en el mismo don de Dios. ¿No? También acá eh, termina con una oración. Señor, qué bueno eres para el que te busca. Y para el que te encuentra, lo maravilloso es que nadie puede buscarte si no te ha encontrado antes. Quieres ser hallado para que te busquemos y ser buscado para que te encontremos. Podemos buscarte y encontrarte, mas no anticiparnos así.
Nadie puede buscarte si no te ha encontrado antes, ¿no? Es decir, si Dios no está ya dentro de nuestro corazón, como sed del alma puesta por Dios mismo, no lo podríamos buscar. ¿Sí? Pero a su vez, ¿no? Si no lo buscamos, es decir, si libremente no aceptamos seguir el llamado interior, ¿sí? No lo vamos a encontrar en plenitud. Bien, a partir de aquí entonces San Bernardo introduce su conocida doctrina de los 4 grados del amor, partiendo, ¿no? Del amor más básico. Él señala, indica todo un camino para ir avanzando en la plenitud del amor cristiano, que tiene estos 4 grados, estos 4 pasos. ¿Sí? Primero, el amor carnal, es decir, el amor de sí mismo, que es un amor natural, ¿no es cierto? Natural en el sentido que nacemos con él, ¿sí? Aunque a su vez el amor de una naturaleza herida por el pecado, ¿cierto? Entonces, que es natural en cierto sentido, no es natural en otro sentido. Este es el amor que todo hombre siente de entrada, ¿no es cierto? Que puede ir extendiéndose en la medida que, bueno, en la medida que reconocen los otros prójimos, es decir, seres iguales, se extiende también al prójimo, ¿cierto? Pero en la medida en que se va dando cuenta que amarse a sí mismo, amar a los otros y vivir en plenitud de esto, no lo puede hacer solo, empieza a darse cuenta que necesita de Dios. Y entonces el segundo grado es amar a Dios por necesidad. Conscientes de que lo que necesitamos, empezamos a buscarlo por la fe. Y pedimos su ayuda en la oración. Y nos abrimos a la acción de su gracia que nos permite crecer en el amor y amarlo a Él, ¿sí? Amarlo a Él. Pero para San Bernardo todavía no es suficiente, ¿sí? Es necesario un paso más. Amar a Dios ya no por necesidad, porque en el fondo sería de alguna manera un amor interesado. Lo necesito y por eso lo amo y pido su ayuda. Es amar a Dios por Él mismo. ¿Cómo nace este amor? Este amor nace cuando experimentamos su bondad, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, ¿sí? De su bondad infinita y de su amor infinito, ¿sí? Y entonces ya lo amamos no solamente porque lo necesitamos, porque eso va a seguir siempre, digamos, necesitar a Dios, su ayuda y su gracia, sino lo amamos porque descubrimos y experimentamos en nosotros su bondad. Gustad y ved qué bueno es el Señor. San Bernardo cita textos bíblicos continuamente, ¿no? Por supuesto, esto es difícil, no es fácil y sobre todo es imposible sin la ayuda de la gracia, ¿no? Pero es un paso muy importante para crecer en nuestra vida cristiana. Aún así, para San Bernardo todavía no es el punto de llegada, ¿sí? Y San Bernardo dice que hay un paso más, ¿sí? Que es, o sea, no solamente amar a Dios por el Dios mismo, sino también amarse a sí mismo y amar todas las cosas solo por Dios, ¿sí? Es decir, ser capaces de amar todo como Dios ama, ¿sí? Entonces, Dios ama no por necesidad, ¿sí? Y digamos, no por otra cosa que para atraer las cosas hacia sí, para atraer y sobre todo para atraer las personas, ¿no? Los seres libres, capaces de amar, para atraerlos hacia sí. Entonces, amar así es amar como Dios ama, es prácticamente como identificarse con Dios, ¿no? Por eso San Bernardo pregunta, ¿es posible en esta vida? Y más bien dice que no, ¿no? Es decir, no, él en realidad deja como abierto, ¿no? Quien haya tenido esa experiencia, dígalo, ¿cierto? Quien haya llegado a estas cumbres de la vida mística puede decirlo, pero en general esto es de los santos, es decir, de los ya salvados, de los que ya están en Dios. Vamos al texto mismo de San Bernardo, o uno de los textos donde hace esta distinción de los 4 grados. Así lo vemos con sus propias palabras. ¿Eh? Pero como somos carnales y nacemos de la concupiscencia de la carne, es necesario que nuestros deseos o nuestro amor comience por la carne. Ojo que carnal acá no significa necesariamente sensual, ¿eh?
no significa necesariamente, carnal significa, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Es el estado de una naturaleza herida, ¿sí? Herida por el pecado, ¿no es cierto? Entonces, no es totalmente ella misma, ¿sí? No está en la plenitud de su orden propio, ¿cierto? Ahora bien, sigo leyendo, bien dirigida, avanza de grado en grado bajo la guía de la gracia, hasta ser absorbida por el espíritu, porque no es primero lo espiritual, sino lo animal y después lo espiritual. Así como vivir según la carne es naturaleza herida, vivir según el espíritu es vivir según el Espíritu Santo, es decir, la presencia de la gracia en nosotros que nos dirige y que va conduciendo nuestro amor en grados cada vez más elevados. Debemos llevar primero la imagen del hombre terrestre y después la del celeste. El hombre comienza por amarse a sí mismo, es carne y no comprende otra cosa fuera de sí mismo. Cuando ve que no puede subsistir por sí mismo, comienza a buscar a Dios por la fe y amarle porque lo necesita. En el segundo grado, ama a Dios, pero por sí mismo, no por él, por Dios. Sus miserias y necesidades le impulsan a acudir con frecuencia a Dios en la meditación, la lectura, la oración y la obediencia. Dios se le va revelando de un modo sencillo y humano y se le hace amable. Para Bernardo es el segundo grado. ¿Sí? Ahora, en mi experiencia personal ya es un grado muy difícil, ¿no es cierto? No es poca cosa, aunque todavía falte mucho, ¿sí? Este, amar a Dios, ¿eh? Este, y buscarlo y acudir a Él con frecuencia en la meditación, la lectura, la oración, la obediencia, etcétera, etcétera. Bueno, pero pasamos al tercero. Cuando experimenta cuán suave es el Señor, pasa al grado tercero, en el que ama a Dios no por sí mismo, hombre, sino por Él, por Dios. Aquí permanece mucho tiempo, y no sé si en esta vida puede hombre alguno elevarse al cuarto grado, que consiste en amarse solamente por Dios. Díganlo quienes lo hayan experimentado, yo lo creo imposible. Sucederá, sin duda, cuando el siervo bueno y fiel sea introducido en el gozo de su Señor y se sacie de la abundancia de la casa de Dios. Ese es el punto de llegada, ¿no es cierto? Es decir, llegar a amar a Dios solamente por Dios mismo y llegar a amar todas las cosas como Dios la ama. Es una especie de identificación con Dios. Tanto es así que San Bernardo llama a este estado final la deificación. Deificación es una palabra audaz, pero es una tradición patrística, no es invento de San Bernardo, ya está en la patrística, esta deificación. Por supuesto, hay que entenderla bien, no se trata de llegar a ser dioses nosotros, ¿cierto? Sino que participar a tal punto de la vida divina, ¿no es cierto? Que es como entonces, alinearse totalmente con Él, alinear nuestra voluntad con Él. ¿Sí? Pero vamos a la explicación del Salvador, ¿cierto? Deificación. Si la Escritura dice que Dios lo hizo todo para sí mismo, llegará un momento en que la criatura esté plenamente conforme y concorde con su Hacedor. Es menester, pues, que participemos en sus mismos sentimientos. Y si Dios todo lo quiso para Él, es decir, lo ordenó todo hacia el bien infinito, que es el mismo, procuremos también de nuestra parte que tanto nosotros como todo lo nuestro sea para Él, es decir, para su voluntad. Perdón, interrumpo, ¿no? Dios lo quiso todo para Él, en ese sentido, en que lo mejor que pueden aspirar las cosas es al bien infinito, que es Dios. Ese para Él no significa para su propio beneficio, porque Dios no se beneficia en nada, ni creando las cosas, ¿no es cierto? Ni siendo amado por nosotros. No es que Él se beneficia propiamente, ¿no? Es para Él en el sentido de que ordenadas a Él como fin. Entonces, que nuestro gozo no consista en haber acallado nuestra necesidad ni en haber apagado la sed de la felicidad. Que nuestro gozo sea su misma voluntad realizada en nosotros y por nosotros. Cada día le pedimos en la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese hágase tu voluntad es como pedirle que mi voluntad se identifique plenamente con la tuya, que mi voluntad se alinee totalmente con lo que tú quieres, ¿sí? Y me olvide de lo que
de mi voluntad propia, en el sentido de que aquellas cosas que yo quiero, pero desordenadamente, y no según el orden que Dios mismo puso en las cosas, ¿cierto? Ahora, por supuesto, siempre hay un riesgo de entender mal la deificación, ¿no? La fusión con Dios, ¿sí? Porque en el cristianismo patrístico, sobre todo, los primeros cristianos se encontraron con algunas doctrinas paganas, por ejemplo, el neoplatonismo de Plotino, por poner un ejemplo, ¿no? En el cual también proponían, ¿no? Que así como todas las cosas vienen de Dios, todas las cosas tienen que volver a Dios. Pero tanto el salir de Dios como el volver a Dios lo entendían de otra manera. Plotino, el salir de Dios no lo entiende como creación, no es que Dios hace por libre voluntad que las cosas existan, sino como emanación. Las cosas brotan, desbordan, ¿no? De Dios, ¿sí? y, y salen de Él, pero entonces están llamadas a volver a Dios y a volver a Dios fundiéndose en Dios. ¿Sí? Hay algo parecido, ¿sí? Al cristianismo, pero algo muy distinto, ¿sí? Para nosotros las cosas son creadas, es decir, hechas libremente por Dios y llamadas a Él, sobre todo las personas, los seres libres, capaces de amar, están llamados a volver a Él, pero no para fundirse en Dios, como si dijéramos para perder nuestra identidad, nuestro ser en Dios, no, sino para cara a cara frente a Él, ¿no? Conocerlo directamente, amarlo y gozar de Él, ¿sí? En una relación personal, ¿sí? En la cual nos llenamos de Él, identificamos nuestra voluntad ya sin residuo con Él, amamos a Dios como Él mismo se ama. El tema está bastante claro en el siguiente texto, ¿sí? Oh amor casto y santo, oh dulce y suave afecto, oh pura y limpia intención de la voluntad, tanto más limpia y pura cuanto menos mezclada está de lo suyo propio, de su voluntad, ¿no? Y tanto más suave y dulce cuanto más divino es lo que se siente. Amar así es estar ya divinizado. Así le sucede a los santos. Todos los afectos humanos se funden de modo inefable y se confunden con la voluntad de Dios. ¿Sería Dios todo en todos si quedase todavía algo del hombre en el hombre? Permanecerá sin duda la sustancia, pero en otra forma, en otra gloria, en otro poder. Es decir, no es que dejemos de ser nosotros, ¿no? Sino que estaremos totalmente penetrados por el, el amor divino, ¿sí? Que compartiremos. Es una identificación de la voluntad. Hay otro texto que ya no es en el de Diliendo Deo, sino en el comentario al Cantar de los Cantares, en el cual San Bernardo insiste en este último punto, es decir, no es una fusión de sustancias que consistiría en perder el propio ser, una cosa de tipo panteísta, ¿sí? Como sostenían los panteístas antiguos o como sostienen ciertas versiones actuales también, ¿no? De espiritualidad oriental, de New Age y esas cosas que tienen una cierta tendencia así medio panteizante, ¿no? No, 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 no. Será la plenitud de nosotros mismos, pero que frente a Dios identificados plenamente con su voluntad, ¿sí? Dice este texto, ¿no? Para que haya consentimiento se requieren por lo menos dos voluntades. Para que se dé la conjunción o unión mediante el consenso se necesitan dos esencias o sustancias, si prefieren. Nada de esto encontraremos en el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Pero con respecto a Dios y al hombre, sus propias sustancias subsisten y se diferencian. Por eso pensamos que entre sí se relacionan de manera muy diversa, porque no se identifican sus sustancias, sino que consienten sus voluntades. La importancia del consentimiento, de la libre adhesión a la voluntad de Dios. El texto latino dice, non substantis confusos, sed voluntatibus consentaneos, consintiendo con la voluntad, no fundiendo la sustancia del ser. Esta unión radica en la comunión de voluntades y en el consentimiento del amor, ¿sí? Así que
en la plenitud de la vida mística que se va a dar en el cielo, que algunos pocos elegidos tuvieron quizás la ocasión de vivirlos, aunque sea, ¿no?, efímeramente, pero en esta vida, ¿sí?, se da esa entonces unión plena de voluntades, ¿sí?, que nos deifica, ¿sí?, y que nos hace partícipes de la vida divina. Una imagen que usa San Bernardo, que por ahí ayuda mucho, ¿no? Es la imagen del herrero. ¿Eh? El herrero, ¿no?, cuando necesita trabajar con el fuego, ¿no?, lo lleva, va elevando su temperatura hasta que lo lleva a, a hierro candente. El hierro candente se pone rojo, anaranjado fuerte, color fuego, ¿sí? Se ha, se ha como identificado con el fuego. Sin embargo, dice San Bernardo, ¿no?, sigue siendo hierro, no se transformó en fuego, ¿no?, sino que como que digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no?, se alineó totalmente, en este caso, ¿no?, en su color, en su capacidad de irradiación, etcétera, parece fuego, ¿no? Bueno, de la misma manera, nuestro ser no va a dejar de ser nuestro ser, vamos a seguir siendo nosotros mismos, ¿no? Pero tan inundados por ese amor divino, ¿sí?, que puede decir que estaremos deificados, ¿sí?, es decir, que participaremos de manera plena, ¿no?, de la misma vida divina allá, ya en el cielo. Vamos, este es un poco el término del recorrido, ¿sí? Pero que, como las otras veces, ahora les propongo que lo terminemos siguiendo algunos textos, siguiendo la lectura de algunos textos, ¿sí? En este caso, elegí un capítulo de Tien Gilson en El espíritu de la filosofía medieval, ¿sí? El capítulo 14 concretamente se llama El amor y su objeto. Y hace un comentario, no digo exclusivamente, pero siguiendo fundamentalmente la línea de San Bernardo, de la mística cisterciense. Después, el mismo libro, El espíritu de la filosofía medieval, tiene un apéndice final, que es otro capitulito sobre la coherencia de la mística cisterciense. También recomendable, igual que este capítulo, ¿no?, recomendable para una lectura plena. Pero bueno, acá me voy a centrar más en seguir las enseñanzas de Gilson en este capítulo. Va a ir como retomando algunas de las cosas que hemos visto nosotros y completando y profundizando algunas cosas. Textos para leer y meditar mucho. Empieza así. Quisiera pues sencillamente hacer justicia a San Bernardo. Cuando él dice, y cuando Guillermo de Saint-Thierry repite, es un gran cisterciense, Guillermo de Saint-Thierry, que el amor humano comienza necesariamente siendo un egoísmo y un amor carnal, entienden sencillamente describir un estado de hecho. Otra cuestión es saber cuál es el estado humano de derecho, y a ella tendremos que llegar necesariamente. Ya está planteado acá un tema muy importante, ¿no? Que es decir, hay quienes critican a San Bernardo, a veces incluso desde una óptica cristiana y tomista, ¿no? Critican que diciendo, ¿cómo puede ser que lo más natural en el hombre, lo innato, sea un egoísmo y un amor carnal, ¿sí? Entonces, Gilson aclara, ojo, porque natural, ¿no?, puede entenderse de dos maneras muy distintas. Natural puede significar la forma en que nacemos, bueno, está bien, en ese sentido el amor carnal es natural, ¿no? Pero natural puede querer decir otra cosa, el estado de derecho, no de hecho. Es decir, cómo es en su esencia la naturaleza humana, cómo la pensó y cómo la hizo Dios. Por ejemplo, ¿no?, para un Santo Tomás, natural es, ¿sí?, eh, que el hombre ame a Dios sobre todas las cosas y que tienda a Él, porque es lo que está en la naturaleza humana. Ahora, es verdad también, y él lo acepta, y en esto coincide, por eso no hay tal contradicción como algunos señalan, ¿no? Es verdad que la naturaleza herida tuerce nuestras tendencias y hace entonces que nuestro amor se vuelva egoísta, se vuelva carnal en este sentido, etcétera, etcétera, ¿sí?
Pero bueno, ya está de entrada el problema. Seguimos adelante. Una observación muy interesante de Gilson, ¿no? Sobre la ascética cristiana, ¿no? Y su comparación con cierta ascética pagana, ¿no? En este sentido, toda la ascética de la moral epicúrea y estoica es una ascética puramente negativa. Pide el abandono de todo sin ofrecer ninguna compensación. La ascética de la moral cristiana, por el contrario, es una ascética positiva. En lugar de mutilar el deseo negando su objeto, colma el deseo revelándole el sentido. Por eso, las etapas del renunciamiento medieval son otras tantas conquistas, las tentativas victoriosas de un deseo que suelta la sombra de la presa para ir a la presa misma, ¿cierto? No quiere las sombras, quiere la presa en sí, lo real, quiere el bien real, el bien infinito que es Dios, y no sus sombras que son los bienes finitos. Como decíamos antes, no se trata entonces de reprimir el deseo natural que nos surge, sino al revés, ¿sí? De evitar las represiones que frenan, ¿no?, el itinerario natural de ese deseo para que pueda colmarse el deseo. Y eso pasa cuando se le revela el sentido pleno, hacia dónde apunta realmente ese deseo pleno, ¿cierto? Sigue Gilson entonces comentando. Dios quiere, pues, que el hombre lo posea ya por el amor para incitarlo a buscarle. Y quiere que el hombre lo busque por el amor a fin de poseerle. Puede buscárselo y encontrárselo. Lo que no se puede hacer es anticipársele. Nadie puede buscarlo a menos que ya lo haya encontrado. Nadie, como decía San Bernardo, ¿no? Nadie puede buscar a Dios a menos que ya lo haya encontrado. Que lo haya encontrado quiere decir que ya lo tenga adentro, ¿sí? Y que entonces que deje actuar el deseo interior que la presencia de Dios, ¿sí?, suscita en nosotros, ¿sí? Aunque a su vez, por supuesto, dejar actuar es buscarlo para poseerlo más. No, no es la posesión ya plena, sino nos incita a seguir buscando para poseerlo plenamente. Y entonces comenta Gilson, nacido del amor, el universo creado está enteramente penetrado, movido, vivificado desde adentro por el amor, que circula en él como la sangre en el cuerpo que anima. Hay pues una circulación del amor, que parte de Dios y a él vuelve, ¿sí? Viene de él y se dirige hacia él. Para amar como es debido, hay que amar primeramente todas las cosas por Dios, como Él las ama, y luego amar a Dios por Él mismo, como Él se ama. La dificultad consiste precisamente en que no es inmediatamente evidente que esa exigencia no sea en sí contradictoria. El amor que un ser finito experimenta por su bien es, y parece que no puede dejar de serlo, interesado. Claro, si yo amo algo por mi bien, algo por mi interés, en algún sentido, ¿no? ¿Qué hará si se le exige un amor desinteresado? Ahí está, en toda su agudeza, el problema cristiano del amor. Una participación esencialmente interesada de un amor esencialmente desinteresado. Y que debe llegar a ser desinteresada para realizar su propia esencia. Y no puede tratar de perfeccionarla sin destruirla. ¿Cómo salir de esta dificultad? Pinzón es un maestro en presentar, ¿no?, estas paradojas. Y entonces, ¿dónde está el centro de la dificultad, el centro de la discusión? ¿Puede nuestro amor, que necesariamente es de una persona finita, ¿no?, que necesita de las cosas y necesita de Dios, puede llegar a amar desinteresadamente? Y Gilson responde, ¿no? Todo el esfuerzo de la mística cisterciense se dirigió, pues, a este punto preciso, y era, en verdad, el punto central del debate. ¿Hay un camino que pueda conducir al hombre a que continúe amándose a sí mismo, aún no amando a Dios, sino por Dios? Entonces avanza. El primer punto que ha de aclararse para resolver este problema se relaciona con la noción misma del amor.
¿Es absolutamente seguro que todo amor desinteresado sea imposible? ¿No sería mucho más cierto decir, por lo contrario, que para hacer un amor verdadero, todo amor debe ser desinteresado? Lo que nos oculta el sentido auténtico del vocablo amor es que siempre lo confundimos más o menos con el deseo puro y simple. Ahora bien, es evidente que casi todos nuestros deseos son interesados, pero nos expresamos mal diciendo que se ama una cosa cuando se la desea, cuando se la desea para sí mismo. Lo que en este caso se ama es uno mismo, y lo demás no se quiere sino para sí. Luego, amar es cosa muy distinta, es querer un objeto por él mismo, objeto en sentido amplio, ¿no? Un objeto, un ser, una persona, ¿no? Dios mismo. Es querer un objeto por él mismo, gozar de su belleza y de su bondad por sí mismas, sin relacionarlas con nada que no sea él. Es posible un amor desinteresado, aun cuando, amando desinteresadamente, en el fondo nos beneficiamos, porque siempre ¿sí? El amor nos va a hacer crecer, nos va a hacer plenificar y nos va a llevar al gozo pleno. Pero lo que yo puedo hacer es amar sin buscar eso, sin estar pensando en mi interés, en lo que me va a beneficiar, sino simplemente gozando de la belleza y de la bondad que tengo adelante y que despiertan mi amor. Y Gilson entonces continúa. Semejante conversión, en el sentido fuerte y primitivo del término, no puede ciertamente efectuarse en el plano de la naturaleza sola y por consiguiente no depende del orden filosófico. Pero es menester, por lo menos, que la naturaleza sea capaz de sufrirla. No es algo, ¿no? Que es solo de orden natural, pero sí tiene que ser de orden natural la capacidad de nuestra naturaleza, ¿sí? De convertirse en ese sentido, ¿no? Es decir, de amar de manera plenamente desinteresada. De suyo, tal cual su creador lo quiso, el hombre amaba espontáneamente a Dios más que a sí mismo, antes del pecado, ¿no? Y por eso una reeducación, un enderezamiento del amor humano para volverlo a su objeto natural son cosas posibles. Esta conversión es posible, ¿sí? No es contraria a la naturaleza, es llevarla a su verdadero sentido que se había perdido Eh, por la herida del pecado, ¿no? Pero obviamente esto no es posible hacerlo sin la ayuda de la gracia, ¿no? Entonces acá Gilson subraya que entonces no hay contradicción entre el planteo de San Bernardo y de los cistercienses en general y el planteo de Santo Tomás o de otros escolásticos, ¿no? No otra es la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Para él, como para los cistercienses, es natural que el hombre ame a Dios más que a sí mismo. Ese amor por el cual el hombre prefiere a Dios por sobre todo lo demás no es todavía la caridad, es la dilección natural que la caridad perfeccionará y acabará. Decir que es natural no es decir, lo primero que nos va a salir, ¿no? Porque justamente porque esa naturaleza está herida, hay que recuperarla, ¿no? Pero es natural en ese sentido. Suponer lo contrario, admitir que el hombre se ama naturalmente, y por naturaleza, más que a Dios, sería admitir que una propensión puede ser al mismo tiempo natural y perversa, según la naturaleza y contra la naturaleza. Aún más, sería admitir que para después hacer triunfar en el alma el amor de Dios sobre el amor a sí mismo, la gracia debe destruir a la naturaleza en vez de llevarla a su punto de perfección. Es claro entonces que también aquí se aplica, ¿no? El principio, ¿no? La gracia no destruye la naturaleza, al contrario, la supone y la perfecciona. La perfecciona llevándola a su cumplimiento natural y a la vez elevándola a un nivel sobrenatural que está por encima de su naturaleza, pero que la gracia le permite llevar. Entonces, la gracia termina llevando al hombre a su propia perfección. Por eso, en la medida que nos acercamos más a esta forma de amar a Dios por Dios mismo, ¿cierto? En esa medida en que
nuestra voluntad se va como identificando con la voluntad divina, entonces no solo coincidimos con Dios, sino que al coincidir con Dios realizamos nuestra propia naturaleza, coincidimos con nosotros mismos, como va a decir Gilson en las últimas reflexiones, ¿cierto? ¿Por qué? ¿No? Porque los bienes de este mundo son semejanza divina, son participación del bien divino. Entonces, amarlos como se debe amarlos y en el grado y la forma que se debe amarlos, nos lleva hacia ese amor a Dios. Leo, en este sentido es cierto, pues, decir que amar un bien cualquiera es siempre amar su semejanza a la bondad divina, aunque no lo sepamos, ¿no es cierto? Aunque no nos demos cuenta de eso. Podría decir también su participación en la bondad divina, sería también otra expresión. Y como esa semejanza a Dios es lo que hace que ese bien sea un bien, puede decirse que lo que se ama en él es el soberano bien. Querer un objeto, decíamos, es querer una imagen de Dios, es decir, querer a Dios. Amarse a sí mismo será pues amar a un análogo de Dios, es decir, amar a Dios. ¿Sí? Siempre y cuando, por supuesto, sea ese amor ordenado, ¿no es cierto? Siempre es amar a las cosas e incluso a las personas y a sí mismo como, no como el fin último, ¿no? Tampoco las personas somos meros medios, ¿no? Instrumentos, no. Somos, podríamos decir, fines intermedios, ¿no? Cada persona es un fin intermedio. Es un fin porque merece ser amada por sí misma, pero no es el fin último. Es lo que decíamos antes de la conducencia, ¿no? Todas las criaturas amadas de la justa manera, es decir, según su justo valor, nos conducen hacia Dios. El amor a una criatura nos aleja de Dios solo cuando no la sabemos amar. Cuando la amamos, ¿sí? Con un amor torcido, no porque ellas, las criaturas, sean torcidas, no, porque nosotros, nuestro corazón, está torcido y no sabe amarlas como ellas deben ser amadas, en el verdadero orden que deben ser amadas. ¿No es cierto? Y termino con esta entonces. Ahora bien, por una consecuencia ineluctable, puesto que su esencia misma es ser una imagen de Dios, el hombre no podía llegar a ser desemejante a Dios sin serle semejante a sí mismo. Pero al mismo tiempo, por una consecuencia inversa y no menos necesaria, basta que el hombre, ayudado por la gracia, se dirija a Dios para que a un tiempo encuentre la semejanza divina y la conformidad con su propia esencia, perdidas por el pecado. Coincidir con Dios es coincidir consigo mismo. El doctor Kumar, lo decíamos la otra vez, ¿no? Insistía mucho en eso, ¿no? Coincidir con Dios es coincidir consigo mismo, porque estamos hechos a su imagen, porque Dios que es amor puso el amor como la perfección plena del ser humano, ¿sí? Y puso la forma más perfecta de amor que puede haber, que es amar el bien infinito, porque cualquier otro amor, ¿eh? No es el bien infinito, no puede hacernos reposar plenamente. Sí puede darnos un cierto gozo y un cierto reposo en la medida que lo amamos en el orden de vida, en su justa medida, como medios, como caminos que nos conducen hacia el amor de Dios. Entonces, San Bernardo, empezando desde la base misma del primer mandamiento del amor cristiano, ¿no? Termina ya en esto que es como, sí, como ponernos ya en los umbrales, ¿no? de una vida mística que él vivió, evidentemente, y que este, podemos entreverlo, intuirlo un poco siguiendo sus tesis. ¿Vamos? Bien, muy bien. Hasta aquí este, mi exposición. Vamos ahora a los comentarios, a las preguntas, a la charla, ¿sí? Con toda libertad pueden agregar comentarios que deseen. Sí, Johnny, adelante. Hola, gracias Héctor, magnífico. No, quizás cuando escuchaba
esta disertación, me vino a la mente que al final se menciona, pero creo que la gracia en todo este escenario juega un rol fundamental, ¿no es cierto? Que sería bueno asumo que habrá seguramente una próxima, que si se pudiera desarrollar un poco más. Y me parece que eso es un poco la clave de toda esta relación que tan bien se ha descrito, ¿no? Sí, 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 San Bernardo insiste mucho en eso, ¿no? Todo este camino, ¿sí? Requiere la ayuda de la gracia. Varios de los textos que leímos lo dicen, ¿no? Y en el encuentro anterior sobre la gracia y el libre, que comentamos el tratado sobre la gracia y el libre albedrío, lo dice hasta extremadamente, ¿no? A veces quizás con fórmulas como la que veíamos al principio de esta reunión, ¿no? Que parecen hasta exageradas y lo son si no se entienden bien. Pero sí, por supuesto. Ahora veremos si algún momento podemos retomar esto, ¿no? Por ahora este curso termina hoy acá. Este, eh, y lo que sí pueden, y lo que sí les aconsejo hacer es continuarlo, ustedes releyendo los textos, ¿no? Releyendo los textos, como yo les decía, ¿no? Rumiándolos, ¿no? Meditándolos despacito cada uno y tratando de interiorizarlos bien, porque creo que los textos de San Bernardo son de una riqueza inmensa. Y los de sus comentadores, tanto Foret, ¿no es cierto?, como Gilson, como otros, ¿no? Que son realmente, me parece a mí, ¿no? Enriquecen mucho y nos ayudan mucho a entenderlo en profundidad. Ah, ahí está Alejandro. Escuchaste la observación que hice al principio, ¿no? Sobre tu pregunta la vez pasada que este, revelaba una gran sensibilidad y una gran intuición de tu parte, ¿eh? Muy claro. Sí, Oscar, querías decir algo. Sí, una consulta. Si en el caso ahora de San Bernardo, ¿no? Esto del dirigiendo a Deo y que, bueno, amar las cosas finitas en la medida en que son amables y entonces ejemplifica cuando hay una desmesura o falta de medida, entonces se pretende eh, más satisfacción de lo que las cosas mismas pueden darnos y después en la ambición y nunca saciarse y que no sea suficiente. ¿Hay alguna reflexión cuando es por carencia? O sea, que yo no me esté dirigiendo a Deo porque no es porque las valoro por demás, sino porque me faltan. Ejemplo, me falta el sustento. Yo pongo un ejemplo de la época, qué sé yo, un campesino que no tiene para comer, no tiene para sustentar a su familia, etcétera. O sea, y entonces también, digamos, está valorando esos bienes que tienen su valor y para eso son tan importantes, pero carece de ellos y eso hace que se preocupe tanto por esos que digamos, le haga que se detenga o piense más en eso que estar dirigiéndose a Dios. No sé si me entendés la... Sí, 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 entiendo, entiendo. Pues Y en general, y último que, porque en general los autores no veo mucho abordaje de esa otra faz, ¿no? Los autores patrísticos, etc. No sé si en el caso de San Bernardo hace alguna referencia, porque es habitual hablar de esto, que es totalmente real, de la desmesura sobre los bienes, bueno, lo que ya planteaste vos y dijo San Bernardo. sí. A ver, yo te contestaría en dos partes, ¿no? Primera parte, es verdad que muchas veces la desmesura consiste, hasta se podría decir, no en amar demasiado las cosas, sino demasiado poco. Sí, en cierto sentido es así, porque amar el dinero por el dinero mismo es menos que amarlo como camino hacia Dios. Es decir, no es más, ¿sí? Es menos. No es como frenar el impulso, ¿sí? Que el alma tiene de un bien infinito, como frenarlo en un lugar, ¿sí? Entonces, en vez de seguirlo, continuarlo, completar el deseo. Y eso lo dice San Bernardo en alguno de los textos, ¿no? Que es
No se trata de reprimir el deseo, sino dejarlo llegar hasta donde tiene que llegar a su cumplimiento pleno, una cosa así, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, a veces uno necesita tanto de una cosa que la ama desmesuradamente. No sé si es tan así. Sí es verdad que, por supuesto, que cuando uno está en una situación, por ejemplo, la que pusiste vos, ¿no? De extrema necesidad de bienes para subsistir, ¿sí? Eso llena mucho su preocupación, sí, llena mucho su preocupación, ¿sí? Pero aún en ese estado, me parece a mí, ¿no? Que no es imposible que el hombre más sencillo, el hombre que no tiene ninguna formación intelectual, pero que se dé cuenta que esos bienes, que son absolutamente indispensables para él, no son el sentido último de su vida. Y que sencillamente se dé cuenta y hasta que, bueno, en su carencia, en su pobreza y en su humildad, eh, pida a Dios ayuda para conseguirlo, ¿no? Pero no con ambición, con avaricia, sino con una necesidad ordenada. ¿Sí? Que su preocupación sea muy absorbida por eso, sí, pero que eso signifique darle un lugar que no corresponde, no necesariamente, me parece que no necesariamente. No sé, estoy reflexionando ahora yo, porque esta última parte no la vi directamente en San Bernardo. Sí, sí. Bueno, no, pero coincido, pero quería saber si San Bernardo más o menos abordaba un poquito eso, pues no desconozco. Bueno, está bien. No recuerdo algún texto No, no, está bien, está bien. ¿Qué más? Veo muchos conocidos. Carlos Gianotti, ¿cómo estás? Sí. Paula Lira, ¿cómo estás? Sí. Gerardo, no tanto, sí. Jorge. Yo tengo una duda más bien histórica Sí, de viendo el pensamiento, ¿no? de, de San Bernardo y del Cister. ¿Qué, qué impulsó a San Bernardo eh, para motivarlo a formar una orden de caballería militar que su mayor virtud era la templanza, cuando él era tan místico, ¿no? Y una cosa tan por ahí terrenal, ¿no? Que, si se sí, entiende. sí, 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 se entiende. En el libro que presentamos del doctor Comar sobre la concepción del hombre en San Bernardo, hay un capitulito que justamente trata ese tema, ¿no? Bastante ese tema. Lo resumo muy, muy brevemente, pero la idea central es esta, ¿no? Es un poco parte del espíritu medieval, el espíritu de caballería, ¿no? Es cierto, de que el hombre tiene que ser valiente, tiene que ser capaz de enfrentar obstáculos y si es necesario incluso poner en juego su vida para lograrlos, ¿sí? Y entonces hacer eso bien es parte de una virtud no solo humana, sino también cristiana, ¿no? Entonces que haya eh, órdenes que estén llamadas a eso, ¿no? Es decir, a formar caballeros, pero caballeros en el verdadero sentido de la palabra, ¿sí? Que sean capaces eh, de cuidar noblemente los valores, el honor, o recuperar eh, ¿cómo se dice? La tierra santa, Los santos los lugares lugares. santos, los santos lugares, etcétera. Es algo, y entonces en esa línea yo pondría lo de San Bernardo, ¿sí? Claro. Ella, como dije, está más desarrollado y muy bien comentado en el libro del doctor Comás, muy lindo. Bueno, en un aspecto yo creo que eso se logró porque los sarracenos, de todas las órdenes militares católicas, la que más temían era la de los templarios y ordenaban que si los capturaban directamente los matasen porque eran como que eran realmente mucho más fuertes que el resto. Sí, 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 sí. Sí, la elevación de los valores, de los principios, de los ideales, los hacía también más valientes humanamente, ¿no? Sí.
Muchas gracias, profesor. Muy bien. Si no hay más comentarios, les agradezco a todos por su atención, por la fidelidad, ¿sí? Y les deseo nuevamente que continúen el curso meditando los textos, rumiando los textos. San Bernardo es realmente un don privilegiado, ¿sí? Así que bueno, hasta pronto. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Muchas profesor, ¿eh? gracias. Muchísimas gracias.